Hola, sección de vídeos dedicados. Esta vez continuamos con nuestra hermanica Lourdes, que aparecerá por ahí. Y después de haber hablado del luteranismo, vamos con el calvinismo o con los reformados, que así les gusta que les llamen, puesto que no se reducen a la doctrina de Juan Calvino. Y la primera figura que vamos a abordar es la de Ulrich Zwingli. En España era conocido como Ulrico Zwinglio y, siguiendo la estela de Lutero, decir que desarrolla en Zúrich, a través de la creación de un seminario y del control del Consejo Municipal, desarrolla una doctrina que pretende tener como única referencia a la Biblia sin someterse a ninguna autoridad en cuanto a su interpretación ni a la fijación de la doctrina, y por tanto también pues negando el sacerdocio ministerial, negando el celibato, negando la autoridad de la Iglesia, al mismo tiempo que Lutero y en prácticamente sus mismos términos. La única discrepancia que mantuvo frente a Lutero de cierta consideración fue en torno a la llamada Cena del Señor. Mientras Lutero defendía la doctrina de la consubstanciación, Zwingli declaraba que se trataba de un mero símbolo. Su doctrina, ayudado por otros colaboradores, otros teólogos reformados, se extendió a otros cantones. El cantón, ya sabes, que es la división territorial que hay en Suiza, y se produjeron luchas entre cantones católicos y protestantes que culminaron en la batalla de Kappel, donde en 1531, donde Zwingli perdió la vida. Lo cual supuso un gran freno para la expansión de sus ideas, pero esto no fue obstáculo para que continuaran otros reformadores, que en realidad lo que pretendían era la ruptura, y siguiendo también la estela de Lutero, igual que Zwingli. El calvinismo se llama así por Jean Calvin, o Juan Calvino, como es conocido en España, que es un sacerdote francés que a partir de 1533 abraza los postulados principales de Lutero y, tras muchas vicisitudes, pues en 1541 toma el control de la ciudad de Ginebra, del Consejo Municipal, sin formar parte de él como Zwinglio en Zúrich, e impone en esta ciudad una forma de gobierno que se caracteriza por la severidad y la austeridad, tanto en el culto a Dios como en las costumbres y en la vida cotidiana, y busca distanciarse, como el resto de los llamados reformadores, de la imagen que tenían de corrupción de costumbres los eclesiásticos y los laicos católicos, de la pomposidad en el culto, de los gastos escandalosos del alto clero católico, etcétera, etcétera. De la severidad de Calvino da cuenta, por ejemplo, el hecho de que ordenó la ejecución del español Miguel Servet, que era un teólogo que negaba, ponía en cuestión la doctrina de la Trinidad, y que fue, como todos sabemos, el descubridor de la circulación pulmonar de la sangre. Calvino sí que consiguió formular una doctrina consolidada, porque a lo largo de los años su obra más importante, la institución de la religión cristiana, fue aumentando y dando coherencia a su doctrina. En cuanto a la Cena del Señor, pues propugnó una solución intermedia entre Lutero y Zwingli. Habló de una presencia espiritual en las especies, porque, según él, la ascensión nos privó de la presencia real de Cristo. Esa presencia espiritual, según Calvino, depende de la fe. No se trata de un sacramento que actúa ex opere operato, como señala la doctrina católica, es decir, que actúa por sí mismo. También Calvino tuvo numerosísimos seguidores a los que instruyó desde Ginebra. El caso más importante puede ser el de John Knox, que es el fundador de la Iglesia Presbiteriana, que llegó a ser la confesión religiosa adoptada por el Parlamento escocés. Los puntos fundamentales del calvinismo, que aún perduran en muchas iglesias protestantes, están contenidos en su obra más significativa y conocida, que ya hemos mencionado antes, la institución de la religión cristiana, y luego se resumió en el acróstico o palabra mnemotécnica TULIP, que son las siglas de, lo primero, la T de total depravación. Como Lutero, piensa que el ser humano está totalmente corrompido por el pecado original y que es incapaz de querer a Dios o de llegar a Él con la razón o con la voluntad, puesto que la corrupción del pecado abarca todo su ser, incluida su voluntad y su raciocinio. También, como Lutero, piensa que solamente por un decreto de Dios, es decir, no por la regeneración del ser humano, Dios puede no restaurarnos, por tanto, sino declararnos justos, es decir, justificados, y que para ello necesitamos el don de Dios, que es la fe, es decir, sigue la doctrina de Lutero de la justificación por la sola fe, es decir, la sola fide. Después de la T viene la U.
unconditional election o elección incondicional es la famosa teoría de la predestinación calvinista. Dios ha elegido en virtud de su soberanía, este concepto de la soberanía de Dios lo van a repetir mucho, a los que Él quiere salvar, es decir, a los que están predestinados para la salvación. La L de limitado, perdón limitado. El perdón de los pecados se reduce a los que han sido llamados a la justificación y a la gloria, pero no a todos. La I de irresistible grace, gracia irresistible. El ser humano que ha recibido esta gracia no puede luchar contra ella porque la soberanía de Dios lo puede todo, incluso nuestra voluntad, que por supuesto está corrompida por el pecado. La P de perseverancia o persistencia de los santos. Una vez elegido incondicionalmente, perdonado y siendo depositario de la gracia irresistible, Dios hará que estos predestinados continúen viviendo en santidad hasta el final de sus días. Esto es lo que se conoce con la triple S, salvo, siempre salvo. En cuanto a la liturgia y al culto, pues el culto que pretendía Calvino en realidad sigue el esquema prácticamente de la misa. Calvino defendía la necesidad de celebrar la Cena del Señor todos los domingos, pero para que veamos la unión entre política y religión en el protestantismo, como el Consejo Municipal de Ginebra decidió que solamente había que celebrarla en cuatro ocasiones al año, pues se impuso la voluntad de los gobernantes y esta práctica continúa hasta hoy. La liturgia calvinista poco a poco se despojó de símbolos, de cruces, casi prácticamente de cruces, de imágenes, por supuesto, etcétera. El púlpito está en el lugar del altar, no se le da importancia a la mesa de la comunión y se practica pasándose trocitos de pan de unos a otros. Los ministros están vestidos, pues no sé, como abogados, como si tuvieran una toga. El calvinismo ha tenido mucha influencia en el protestantismo en muchas denominaciones, así llamadas iglesias protestantes, en cuanto a la teología reformada, no solamente, ya digo, de Calvino, sino de otros muchos reformadores como Martin Luther, que es muy importante, etcétera. Y esa teología reformada ha sido adoptada por muchas confesiones protestantes. Hay muchas más cosas que decir, pero lo dejamos para otro vídeo.